Para todos aquellos que sepáis cómo funciona el Real Madrid, cómo opera el Real Madrid y lo importante que es para Florentino, lógicamente, la marca Real Madrid, entenderéis perfectamente por qué el equipo blanco va a jugar esta final, a pesar de que haya elementos que no le gusten, como ya vimos ayer en una rueda de prensa bastante dramática, hollywoodiense y que era completamente innecesaria, a la que, por cierto, el propio Iturralde González ha criticado, lo creáis o no, porque evidentemente, aunque al Real Madrid no le gustara, o a la gente en general, las formas o con las que el Real Madrid respondió, lo cierto es que tampoco quiere decir que la rueda de prensa fuera una maravilla y que desde luego estuviera en lo correcto, y mucho menos eligiendo un momento en el que para mí intentaron acaparar toda la atención, agarrar todo el foco mediático cuando era completamente innecesario. Mañana, o hoy mejor dicho, esta noche es un día para el fútbol, para vivir ya no solo la fiesta del fútbol, sino para intentar disfrutar de nuestro equipo en una final de la Copa del Rey que, bueno, tras la eliminación de Champions, pues podría saber muy bien ganar no solo la Copa, sino vencer al FC Barcelona también. Por eso ya sabíamos, por lo menos los que somos o nos consideramos madridistas de pura cepa, que no iba a ocurrir lo que se estaba diciendo. Pero lo sorprendente es que, a pesar de ello, y lo vais a escuchar aquí, Florentino emitió otro comunicado más tarde diciendo que el Real Madrid en ningún momento se había planteado no jugar la final, lo cual le pega el vuelco a todo, porque si por algún lado vino la controversia entre vosotros y yo mismo con el tema de si debería o no debería jugar, si debería o no debería plantearse el Real Madrid, fue precisamente por la cantidad de rumores que indicaban que efectivamente el Real Madrid se volvía a Madrid o se podía volver a Madrid porque lo estaba considerando. Y lo curioso es de dónde vino, de los periodistas más cercanos a Florentino. Pedrerol, Maroto, José Félix estuvieron efectivamente diciendo que había muchas opciones de que el Real Madrid se volviera para Madrid, para la capital de España. Y fíjate tú que Florentino llegó y sacó un comunicado que para mí significa y representa un bofetón en toda la cara de estos periodistas, porque claro, ahora ya les deja en mal lugar, porque nos venían diciendo que el Madrid se planteaba marcharse y efectivamente el Madrid en ningún momento. Pero es que además vamos a leer el comunicado y vais a flipar, porque además es exactamente lo que yo siempre entendía que tenía Florentino en la cabeza con lo que es y representa el Real Madrid, sobre todo con los aficionados desplazados. Por eso me extrañó muchísimo que el Real Madrid lógicamente estuviera planteándose no jugar, y por eso lo critiqué, porque dije, no puede ser, o sea, el Real Madrid, a diferencia del CTA, a diferencia de la RFF, a diferencia de la Liga, tiene líneas rojas que nunca va a cruzar. Y lógicamente un Real Madrid huyendo como un cobarde de una final, eso es impropio del Real Madrid. Y bueno, pues ahora me alegro de decir que tenemos un presidente que no es que haya estado a la altura, es que en ningún momento dejó de estarlo, porque una cosa es quejarse de las inapropiadas declaraciones de un árbitro en una rueda de prensa, y por supuesto, mucho menos es todavía cuando pase la final lo que Florentino tiene preparado, y preparaos y agarraos porque viene tormenta. No creáis que para Florentino esto ya va a quedar en una anécdota, sino que por el contrario, Florentino lo va a analizar todo y va a precipitar proyectos que efectivamente, ya sabéis por dónde voy, que efectivamente van a terminar de hundir ya no solo el arbitraje español, sino al fútbol español, y yo eso lo apoyaré al 100% siempre. Pero lógicamente esta noche había que jugar. Vamos a escuchar y vamos a leer el comunicado del Real Madrid, que vais a flipar porque es lo que os dije. O sea, el Real Madrid no podía no presentarse a esta final porque tenía una deuda con sus aficionados. Era con los aficionados, no con nadie más. No con nadie más, evidentemente. Pero bueno, igualmente, hasta el propio Iturralde, vamos a empezar con ello, hasta el propio Iturralde, que no es desde luego santo de mi devoción, criticó las formas, el momento en el que los árbitros eligieron para efectivamente estallar o decir lo que tuvieran que decir con respecto a los vídeos del Real Madrid, o a los no vídeos, o a las quejas o a las no quejas. Como digo, el propio Iturralde González criticándolo, que lógicamente era algo que todos esperábamos ver, porque evidentemente no tenía ningún sentido. En el fondo firmo total lo que han dicho de Burgos y González Fuertes, en el fondo totalmente de acuerdo. El momento, yo creo que antes de una final de Copa no toca, porque este mensaje tiene que ser más institucional. Al final de la Liga lo dice la institución, el CTA, y no un árbitro, y menos antes de una final de Copa. Yo creo que el hartazgo no puede ser de una semana, el hartazgo viene de mucho tiempo, y saltar justo antes de una final de Copa. Exactamente lo que yo digo, pero en el lado del Real Madrid. El hartazgo del Real Madrid, de nuestro equipo, con el sistema, con el CTA, con el fútbol español, viene de mucho, y no tenía sentido que explotara simplemente antes de una final. Que explotar me refiero que no jugáramos antes de una final. Ni siquiera, incluso yo personalmente, la protesta la hubiera preparado para el domingo, para cuando ya se ha terminado todo, entonces llegar a la RFF y decir:
estos árbitros que hicieron esta mierda de rueda de prensa, esta torpeza de los árbitros demostrando su animadversión hacia nosotros, ¿esto qué fue? Y pedir explicaciones y pedir responsabilidades una vez que ya ha pasado la final. Pero bueno, igual eso lo puedo todavía aceptar porque al final te cabrea, al final es una reacción del árbitro que lógicamente provoca tu reacción. Y bueno, Iturralde en ese sentido, él va por el lado contrario, él va por el lado de que efectivamente hay hartazgo en el CTA, pues bueno, nosotros también estamos hartos también del CTA y de muchas otras cosas. Yo creo que no era el momento ni el sitio adecuado. El fondo, de acuerdo con los árbitros, pero ahora y siempre. Lo que quería decir González Fuertes, en el sentido de que, te digo por dónde va sus declaraciones, luego cada uno que las coja como quiera. Antes los árbitros no teníamos contratos y no nos podíamos asociar y no podíamos hacer sindicato. Desde que hay hace 5 años contratos de año a año, ahora los árbitros ya se pueden sindicar. Y es lo que quiere el Comité Técnico de Árbitros, los árbitros, es lo que quieren hacer una asociación como un... Esto luego ya lo reveló también un poquito más tarde Foto, pero no vamos a entrar todavía en ello. A lo que nos vamos a ir es, como digo, al bofetón, que en mi opinión, porque deja muy mal lugar, que Florentino le ha dado a los Pedrerol, José Félix, Maroto y compañía, porque les ha dejado tremendamente mal en el sentido de que lo que nos iban diciendo era que el Madrid efectivamente no se iba o se planteaba no jugar. Y de repente, de hecho, vais a escuchar una llamada telefónica de Pedrerol a Edu Aguirre donde efectivamente dice que el Real Madrid ha hablado, o después de hablar con el CSD, finalmente se jugará. Y que Uribes, ¿vale?, hombre fuerte del gobierno, es el que salva la Copa. Que ahora, claro, sale todo el gobierno en tromba a adjudicarse que ha salvado la final de Copa, que es, en mi opinión, una mentira como un castillo. Pero bueno, lo vais a escuchar. Vale, buenas noticias. La final se va a jugar. Bien. La final se va a jugar y gracias a la intervención del Secretario de Estado para el Deporte, Uribes. Vale, como veis aquí, para que no quede, para que veáis que no hay ni trampa ni cartón, es Pedrerol el que atribuye a Uribes que se juegue la final. Es decir, de alguna manera subyace la idea, ¿vale?, o insinúa o desliza que el Real Madrid se ha planteado no jugar. Y el Real Madrid lo que hace es emitir un comunicado para desmentir esto. Pero seguimos escuchando. Clave Uribes intermediando para que el partido se juegue. ¿Vale? Por lo que decíamos antes, que esperaba el Madrid que interviniese el gobierno, que interviniese la FIFA en un momento dado. Finalmente parece que ha sido importante la intervención de Uribes, el Secretario de Estado para el Deporte, el presidente del CSD, que ha intervenido para asumir una realidad y un absoluto error del árbitro del VAR, pero entiende el Madrid, y hablando del Secretario de Estado para el Deporte, que hay una buena voluntad por parte del gobierno para mejorar lo que es el estamento arbitral, lo que es una situación absolutamente enquistada en la Federación Absoluta de Fútbol, Española de Fútbol, y que lo que se plantea ahora mismo es también en Madrid el hecho de que hayan viajado tantos miles de personas a Sevilla, una ciudad preparada para una final, que al final sería terrible el hecho de no jugar la final para muchos. Efectivamente, pues ya por ahí fue, y efectivamente el Real Madrid al poco sacaba este nuevo comunicado oficial donde efectivamente decía lo siguiente: ante los rumores que han surgido, ya ves tú, habla de rumores, que son noticias dadas por Pedrerol, insinuadas por Maroto, por José Félix y por muchos otros periodistas. Dice, ante los rumores que han surgido y además intuyo que venían del propio Real Madrid, pero bueno, porque estos periodistas no se van a lanzar a la piscina sin tenerlo más o menos contrastado. Bueno, ante los rumores que han surgido en las últimas horas, el Real Madrid comunica que nuestro equipo nunca se ha planteado renunciar a jugar la final de hoy. Nuestro club entiende que las desafortunadas e inapropiadas declaraciones de los árbitros designados para este partido, efectuadas 24 horas antes de la final, no pueden manchar un acontecimiento deportivo de trascendencia mundial que verán cientos de millones de personas, y por respeto también a todos los aficionados que tienen previsto su desplazamiento a Sevilla y a todos aquellos que ya están en la capital andaluza. El Real Madrid entiende que deben prevalecer los valores del fútbol a pesar de la hostilidad y la animadversión que hoy han quedado de manifiesto una vez más contra nuestro club por parte de estos árbitros designados para la final. Bueno, pues ahí lógicamente yo personalmente sentí un cierto alivio porque me he dado cuenta de que mi equipo, la directiva, Florentino, sigue manteniendo la cabeza fría en este tipo de momentos donde, a pesar de que se pueda quejar de lo que han dicho los árbitros, sabe perfectamente hasta dónde puede llegar, ¿vale? El fútbol español no ha sabido nunca hasta dónde puede llegar y han cruzado la línea 50.000 veces. Y vaya qué casualidad que tiene que hablar Tebas o el
impresentable de Gilmarín, que no tiene vela en este entierro, a venir a criticar a mi equipo cuando son los primeros que deberían y tendría muchas razones por las que callar. Pero bueno, ese es otro melón que ya abriremos. Entonces, ¿ahora qué ocurre? Pues que una vez que sabemos que el Madrid va a jugar, lo que se prepara es un tormentón a nivel institucional brutal, porque además la FIFA, como ya habéis oído ahí, apoya plenamente al Real Madrid, sabe que efectivamente los árbitros han metido la pata y cuidado porque esto lo vais a oír del propio Pedrerol, que efectivamente filtraba que la FIFA defiende al Real Madrid, y que la FIFA defienda al Real Madrid desde luego no es moco de pavo, porque lo que se puede venir, sobre todo ya no solo con la Superliga, que lo vais a escuchar, sino además con otra serie de medidas, es simplemente brutal. Escuchamos. Barajando otras posibilidades con reuniones con abogados del Real Madrid en la mesa, abogados. Me decían a mí, cuando hay abogado la cosa se retrasa. Sí. Hay que ver el comunicado, qué se hace, cómo se hace, y el Madrid niega que en el comunicado niega que se planteasen abandonar la concentración, abandonar o no disputar la Copa del Rey. Bueno, en fin, y aceptamos como animal de compañía el comunicado y todo lo demás. Hemos contado aquí que había momentos en los que efectivamente esa posibilidad se ha barajado. Se ha barajado. Si la Federación no reacciona de manera adecuada al comunicado del Madrid, alguien ha dicho, mañana por la mañana, a casa. Bueno, aquí como veis, Pedrerol defiende lógicamente su información porque, claro, como digo, el nuevo comunicado del Real Madrid retrata tanto a Pedrerol como a todos los que insinuaron que el Madrid se iba. A casa. Pues algo que por suerte no se ha llevado a cabo, por suerte no ha sido algo que se haya tomado en serio, si no estaríamos perdiendo algo muy importante. Y luego también os decía que alguien muy importante de la FIFA ha hablado con el Real Madrid y le ha dicho: no entendemos por qué salen dos árbitros a rajar. Lo que ha pasado en España no lo entendemos. La FIFA al Madrid le ha dicho: lo que han hecho dos árbitros, hablando y rajando de un equipo que participa en la Copa del Rey en la final, no lo entendía. En la FIFA, esa persona importantísima, no lo entendía. Y luego Rafael, y luego Uribes, el presidente del CSD, es quien ha hablado con el Real Madrid, porque esa conversación de José Ángel con Louzán no ha tenido mucha relevancia en lo que han sido los minutos posteriores, ¿no? Cariñoso sí, pero la decisión era, o la posibilidad era otra más complicada. Y ha sido efectivamente el presidente del CSD el que ha dicho, habla con el Madrid, ha dicho que, por favor, había que suavizar, que el gobierno está trabajando para mejorar y limpiar también el mundo del arbitraje, que colaboraría. Bueno, pues como veis, efectivamente, lo que os digo, o sea, vale, perfecto, si nosotros tenemos que seguir haciendo presión, haciendo lobby para que se renueve completamente, se remodele el tema arbitral, pero no era el día, eso está claro. Entonces, si ahora mismo ya tenemos a la FIFA de nuestra parte, es que no tenemos nada que temer. Nosotros, piano, vamos a ir trabajando para que, lógicamente, todo lo que hay montado en este tinglado caiga, para que vaya cayendo como un dominó, o sea, literalmente, y lógicamente poco a poco, veis, Medina Cantalejo no sigue, ¿vale? Ahora la UEFA quiere quitar las prórrogas de las eliminatorias, veis cómo poco a poco vamos ganando terreno solamente porque Florentino da un puñetazo en la mesa y efectivamente fuerza a las viejas instituciones a remodelarse, a renovarse, a actuar de otra manera. Por eso es precisamente ese es el camino que tenemos que llevar, el de intentar remodelar y regenerar, y si hay que traer una Superliga se trae, y si hay que dejar de jugar el fútbol español se deja de jugar. ¿Me entendéis? Entonces, si ahora viene la FIFA con esto, yo os digo que lo que probablemente esté preparando Florentino sea algo muy gordo, que esta gente va a flipar, porque seguramente no se va a quedar en lo que se ha quedado, en que al final el Madrid juega. No, me quejo, pero luego el domingo, a partir del domingo, el Madrid probablemente podría presentar quejas formales y lógicamente pedir medidas, pero medidas de impacto, o sea, medidas que realmente nos conduzcan a algo. Porque lo que no puede ser es lo que hicieron ayer, acaparar todos los focos, dos árbitros, que dices tú, pero bueno, si vosotros sois los que menos protagonistas tenéis que ser, o sea, ir al muerto y ser, o sea, ir al entierro y ser el muerto, ir a la comunión y ser el niño de la comunión, o sea, no, esto no puede ser así. Hacemos un pequeño alto en el camino con todo lo que pasó ayer, porque todavía queda escuchar a Fouto explicando por qué efectivamente González Fuertes dijo eso y lo que tiene previsto el arbitraje, que no tiene tanto que ver con el Real Madrid directamente, sí indirectamente, pero no tanto directamente, más luego por supuesto lo que dijo el impresentable de Tebas, Gilmarín, etcétera, que estos son desde luego para echarse de comer aparte, ¿vale? Pero es que ayer efectivamente comentaron y dijeron que probablemente Mbappé no pueda estar en la final, ¿vale? Es
probable, o por lo menos es una opción muy posible, ¿vale? Que Mbappé no pueda jugar mañana, y lógicamente sería pues un palo tremendísimo y gordísimo, porque imaginaos que yo os vengo diciendo que si no está al 100%, que efectivamente aunque esté es que no va a estar al 100%, entonces claro, ahora todo el mundo está como echándose las manos a la cabeza, pero es que es lo que hay. Así que bueno, salgamos con quien salgamos, tendremos que apoyar al equipo. Lógicamente para mí, incluso jugando sin Mbappé y te metes a un Endrick o algo de eso, estaría muy bien, pero vamos a escuchar a Miguelito, que es quizá el que más está ahora mismo puesto en lo que puede ser el 11 del Real Madrid. Le escuchamos. Ancelotti tiene en mente apostar por un 4-4-2. Recuerda que el otro día, después del partido ante el Getafe, dijo que iba a jugar Fran García de lateral izquierdo. Bueno, pues al final el elegido es Mendy, que 6 semanas después de lesionarse en el Metropolitano va a defender el costado izquierdo de la defensa. Valverde jugaría en el centro del campo, en la banda, por delante de Lucas Vázquez. Ceballos y Tchouaméni estarían en un doble pivote. En principio jugaría, si no entra Kylian en el once inicial, con Rodrigo por la banda izquierda y arriba Bellingham y Vinicius. Por lo tanto, insisto, Mendy lateral izquierdo, Lucas Vázquez lateral derecho, Valverde al centro del campo, 4-4-2, y la única incógnita que tiene mañana por despejar Ancelotti, aunque lo tiene complicado el francés, es cuando hable con él y después de que le cuente sus sensaciones, decidir si se cuela en el 11 o al final esa dupla ofensiva la forman Rodrigo, Bellingham y Vinicius. Ahora... Yo personalmente creo que debería ir a lo seguro y no arriesgar con Mbappé. O sea, yo personalmente creo que si Mbappé no jugara mañana, o no jugara esta noche, mejor dicho, la final tampoco sería una tragedia, porque si al final tienes a un jugador que no está al 100%, realmente es como tener un jugador menos. Entonces el Real Madrid o Ancelotti no debería tomar riesgos, preferiría que jugara con los hombres que ya estaban el año pasado, que de alguna manera ya nos hicieron campeones y que, bueno, pues creo que son bastante, en cierto modo, competentes como para estar frente al Barcelona y dar la cara y hacerlo bien. Así que bueno, pues en ese sentido vamos a esperar a ver qué tiene decidido Ancelotti. Es lógicamente complicado, porque el hecho de sentar a un tipo, de sentar pero porque está lesionado, no por otra cosa, de sentar o perder a un tipo para una final como es Kylian Mbappé, que al final lleva 33 goles en la temporada, yo sé que puede ser una decisión dura y difícil para todo un Carlo Ancelotti con su mentalidad italiana y tal y cual, pero es que ¿para qué vas a sacarle si realmente vas a tener un jugador menos? No tendría, en mi opinión, ningún sentido. Pero bueno, que a lo mejor él dice, venga, vamos, tal cual, le sacamos, no lo sé. Pero para mí, desde luego, ese 11, hombre, yo personalmente metería un 9. O sea, porque un finalizador lo necesitas, y un mediapunta con Bellingham me vale, pero ya un Bellingham jugando de falso 9... no sé, yo personalmente no termino de verlo, pero bueno, son las cosas de Ancelotti que luego ya cada uno puede interpretar de cualquier manera. Vamos a ver qué pasa y si efectivamente él entiende que tiene que ser así. Yo personalmente preferiría, como digo, que Mbappé no jugara, ¿vale? Que Mbappé no jugara, porque si no está al 100% de nada me vale. Bueno, eso por un lado en cuanto al 11, ¿vale? Y luego vamos a escuchar a Fabrizio Romano, que ayer por fin se mojó con Haaland y su famosa cláusula de liberación, pero primero le vamos a escuchar hablando un poco de Arda Güler, que también tenía tema. This week for Arda Güler with Real Madrid against Getafe, with his weak foot he scored a beautiful crucial goal to win the game. What about Arda Güler, guys? Let me say that my understanding is that Real Madrid, as a management, as a club, they are very happy with Arda, with the potential, with the qualities. Vale, dice que está muy contento con Arda Güler dentro del Real Madrid, con sus habilidades, con todo lo que puede demostrar y entregar. So they believe, absolutely believe in Arda for present and future of the club. So when you read reports about the future of Arda Güler, as I always told you also here on my channel, there are more than 10, 12 clubs. Vale, aquí lo que viene a decir es que hay más de 10 o 12 equipos que efectivamente están detrás de Arda Güler, con la idea de conseguirle tanto en préstamo como en contrato definitivo. O sea, como en un trato definitivo. Ready to recast a loan deal or eventually a permanent deal for Arda Güler. Many clubs already prepared to attack the situation in case one day Real Madrid decide to let Arda Güler go. But what I can guarantee is that despite all these reports, Real Madrid trust Arda Güler. Real Madrid want to continue with Arda Güler. O sea, que en un principio no parece que Arda Güler vaya a salir en absoluto del Real Madrid en ningún sentido. Y esto, lógicamente, nos alegra porque, bueno, el otro día demostró mucho. Yo creo que lo que hace falta es que tenga un técnico, un entrenador que realmente confíe en él, que realmente lo dé todo por él, que realmente le ponga en la posición donde él puede más sacar su rendimiento y ya está. Pero esto, lógicamente, para mí vendría más de la mano de Xabi Alonso que de Ancelotti. Pero bueno, veremos a ver. Y ahora lo de Erling Haaland, que también es importante. Guys, I wanted to mention something else.
On Erling Haaland, because probably, guys, you remember a few weeks, months ago, when Erling Haaland signed a new 10-year deal at Manchester City, I was telling you that Erling Haaland also had a release clause into his contract. Then there were conflicting reports about that. Efectivamente habla de que hay, confirma una cláusula de liberación, pero hay que hacer una clarificación y una puntualización. Some sources denying this information, other sources confirming. Guys, what I can tell you once again today is that my understanding is that yes, there is a release clause into the contract of Erling Haaland at Manchester City. But it's also important to clarify that the clause is not for now, so forget about. Parece ser que la cláusula de liberación no sería para ya, no sería para ahora, ¿vale? Salvo yo creo que viniera el Real Madrid y dijera, oye, que pues, imagínate, se ha ido Vinicius, ¡pum! Salvo eso, yo creo que no. Haaland this summer or even next summer leaving with a release clause. At the moment, the situation absolutely for this summer is absolutely not in doubt, but there is a release clause for the future. So for the next years, similar to the situation when he signed for Manchester City from Borussia Dortmund, there was already a clause, not an instant clause for the first or second season, a similar situation for this clause. So that's my understanding, that the clause is into the contract of Erling Haaland for the future, not for the present. Bueno, pues parece que la dice o la pospone para el futuro, pero claro, mi pregunta es, ya, pero para el futuro, ¿para cuándo? ¿Para ya el año que viene? Imaginaos que, por ejemplo, el Real Madrid dice, vale, queremos firmarle ya, o queremos firmarle para la temporada que viene. ¿Podría ser ese el futuro, un futuro a corto plazo o no? O sea, está claro que efectivamente hay una cláusula, que eso ya nos lo ha venido comentando José Félix Díaz mil veces, de que tanto Rafael Pimienta como con como con su anterior manager, Mino Raiola, ya él trabajaba sobre cláusulas, o mejor dicho, trabajaba en los contratos con cláusulas liberatorias, o sea que sí que realmente podría salir. Para mí, efectivamente, esa cláusula liberatoria es para el Real Madrid, como comentó José Félix, además es una cláusula bastante asequible para el Real Madrid, pero yo creo que con efecto... Hombre, no voy a decir inmediato, pero que tampoco es algo que vayas a posponer hasta que se haga viejo, ¿me entendéis? O sea, de alguna manera tiene que tener un cierto efecto en el corto plazo, si no, no tiene sentido. That's really important to mention, but it's also important, fair to say, that Erling Haaland signed a new deal at Manchester City because he's happy at Manchester City, because he believes in the project at Manchester City, because he feels very good with the club, with the city, with people close to him, with the coach Pep Guardiola, with the management, so Haaland is very happy there. If Haaland signed a new contract, it's because he's very, very happy, but nothing is... Bueno, pues en principio, lógicamente, mientras no haya hueco en el Real Madrid, como dice, Haaland es feliz en el Manchester City, yo eso lo creo y lo percibo y lógicamente tiene todo su sentido, pero bueno, que si el Real Madrid llama a la puerta, yo entiendo que él no tendría problema y el City tampoco en abrirse de par en par, que luego esto es como todo, o sea, los pactos de caballeros, como el de Xabi Alonso, que es con la macandaca de por medio, o sea, no creáis que esto es como, vale, te vas y se acaba todo, no, aquí lógicamente hay que dejar la pasta y con Erling Haaland también, pero que el Madrid lo sabe, pero que tampoco es una locura por lo visto de no sé qué cláusula de restricción tendrá, si de 40, 50, 60 millones, lo que sea, pero lo que está claro es que Haaland no quería atarse de por vida a un club. No digo que no le guste, lógicamente, pero que esa posibilidad del Real Madrid siempre está ahí, ¿vale? Siempre está ahí y de alguna manera, pues oye, te hace pensar que tiene muy buena pinta y que probablemente a lo mejor en el futuro sí que pueda ocurrir. Así que bueno, pues vamos a esperar a ver hasta dónde llega el asunto. Por cierto, que ya muy cercano a Haaland está el tema de Vini y ayer por fin José Félix comparecía con el tema de la renovación de Vinicius Junior, porque sabéis que efectivamente el otro día ya por fin parece, dicen que renovó, ¿vale? Parece que está todo cerrado, pero sabéis que luego llegó Cortegana con una información que al parecer pues lo ponía todo un poco, no en duda, pero de alguna manera como que saltaba por los aires porque el entorno de Vini lo negaba y efectivamente no decía qué tal. Luego también es verdad que sacó otro vídeo diciendo lo contrario, que sí que estaba renovado, no sé si es que lo sacó de una información de alguien más o lo que sea. Pero bueno, vamos a escucharlo un poco para ver cómo se gestó y a ver qué pasó finalmente. En marca, Vinicius, así se ha cerrado el acuerdo, o sea, la historia de cómo se ha cerrado el acuerdo con el jugador. Tanto Vinicius como el club han entendido la situación y asumen que la oferta de Saudí es cosa del pasado. ¿Qué pasa con esto, Félix? A ver, todo se tiene que plasmar en lo típico, la firma, cerrar los últimos flecos del contrato y demás. Y mira, el martes que tú no estabas, me parece, ya hablé con Robert de este tema. Martes de esta semana, vale. O sea, el martes sí, 22, parece, ¿no? Vale. Sí, y ya lo conté en el periódico. Evidentemente la información de Manu Carreño ha ido luego por delante, pero yo conté ya que había sintonía
que ya había dicho Vinicius que se olvidaba de Arabia Saudí en el club y que había hasta aquí el representante. Hay absoluto, te lo digo, absoluto orden, o sea, orden total y absoluta de no comentar nada, de tirar balones fuera. O sea, ¿sí? No quieren que nada, pero, sí, pero completamente, ¿eh? Ni off the record, ni on the record, pero bueno, a veces a la gente se le escapa un poco la boca. Vale. Y yo ya insinué que había habido un acercamiento muy grande, que la renovación estaba cercana. ¿Por qué, Luego, Félix? Manu, ¿Por qué por la esto noche, de que nadie diga nada, todos quietos? pues porque no quieren sembrar discordia en el vestuario, es un momento de jugarse amigo. todo y yo creo que Sí. entendible. El Madrid siempre hace lo Te mismo. acabo de entender. Ha tocado la puerta a Vinicius, le van a dar más. Ya ves tú qué gilipollez, o sea, es que hay cosas de verdad que del Madrid que debería actualizar, porque si al final se va a enterar la gente. O sea, ¿qué más da? Si es que al final se van a enterar. A ver, que yo lo entiendo al equipo, lógicamente, pero si es que al final se van a enterar. Porque si sale José Félix diciéndolo, o sea, ¿quién no lo va a escuchar? ¿Me entendéis? Al final te da igual porque se van a enterar. Entonces, ve de frente, dilo de cara, mira, que sí, que ya tenemos un acuerdo o lo que sea, o no lo niegues y ya está. Yo, son cosas que, bueno, no las veo, pero bueno, que me da igual, ¿eh? O sea, tampoco es una cosa que me quite el sueño. Pero bueno, que se ha renovado, genial. También a lo mejor por eso, efectivamente, el entorno de Vinicius lo niega. También puede ser porque les han dicho desde el Real Madrid, oye, negadlo todo, no digáis que esto está hecho, que también tiene todo el sentido del mundo, sobre todo para no intentar romper el equilibrio, el vestuario y la tranquilidad justo en días que además están siendo clave, ¿vale? Pero bueno, por lo menos que sepáis que efectivamente hay orden de negarlo todo, pero parece que el Vinicius habría renovado ya y se habría acabado la historia. Y ahora sí, vamos a escuchar ya a Fouto describiendo o explicando, por cierto, que lo que explica Fouto lo ha explicado también Pavel Fernández y lo explicaba también Iturralde, ¿vale? Al respecto de qué iban las palabras de González Fuertes por el rollo de que iban a hacer historia. Y te cuento 3 noticias. Primera noticia, en ningún momento la persona que ha mantenido contacto con el Real Madrid, la única en la federación, que ha sido Louzán, con José Ángel Sánchez, ha insinuado cambio de árbitro. En ningún momento. Si esto se hubiera llevado a cabo, el CTA se hubiera vuelto a Madrid de Sevilla y no hubiera habido final. La final solo hubiera peligrado si Louzán le hubiera insinuado a Medina Cantalejo que había que cambiar mañana los árbitros, porque los árbitros españoles se hubieran negado en rotundo a sustituir mañana a un compañero. Primera noticia que te cuento. Segunda noticia que te cuento, de la rueda de prensa de Pablo González Fuertes, al que se le está acusando de haber señalado con el dedo al Real Madrid y de amenazar. Bueno, también os digo, y ya sabéis, no hace falta que os lo explique yo, Fouto, o sea, sus prejuicios y su tendencia pro-arbitral está fuera de toda duda, ¿vale? O sea, también ayer dejó un tuit vomitivo al respecto de los comentarios del Real Madrid, absolutamente vomitivo, ¿vale? O sea, os he traído el audio de Fouto precisamente porque es el que tenía aquí a mano para que explicara o dijera lo que quería decir González Fuertes, que iba más por el rollo de crear un sindicato, pero que también lo dijo Iturralde y también lo dijo Pavel Fernández, que son los tres de la misma pierna, también os lo digo. La intrahistoria de la rueda de prensa de Pablo González Fuertes es que se está gestando desde hace algunas semanas que se va a crear un sindicato independiente de árbitros para tener una protección jurídica. ¿Para qué ese sindicato, Juanma? Para poder parar la competición y poder ir a la huelga si siguen esta crispación del fútbol español, no solo del Real Madrid, sino de todo el fútbol español. Esto es un detalle muy bueno, dice, no solo el Real Madrid, sino el fútbol español. Que os dije justo ayer cuando os comentaba, ¿veis cómo más equipos están emitiendo comunicados, quejándose de los arbitrajes, se están subiendo al barco de Florentino? ¿Veis por qué esa es la manera de proceder? O sea, esto ya no iba lo que dijeron González Fuertes y de Burgos Bengoechea. Lo que pasa es que hubo un periodista que mencionó a Real Madrid Televisión en concreto, pero ellos hicieron en general, en global, la crítica a todos. Por eso dije yo, ¿pero por qué el Madrid se lo toma como algo particular? ¿Me entendéis? Fue más la pregunta del periodista que la respuesta de los árbitros, porque no es solo el Real Madrid el que está hasta las pelotas del sistema arbitral, es que son ya muchos equipos los que efectivamente están hartos del sistema arbitral. Español, insisto, aunque lógicamente los vídeos lo acrecentan mucho más de Real Madrid Televisión, y ese sindicato también para poderse defender a nivel jurídico de cualquier acusación que haya de un entrenador, de un presidente. O sea que en realidad los vídeos al final son un poco información, son un poco opinión, pero cuando ya hablamos de acusaciones en concreto con respecto a la posible comisión de hechos delictivos, entonces ya es diferente, ¿vale? Pero los vídeos de Real Madrid Televisión, hasta donde yo he visto y como todos habéis visto,
te pueden gustar más o menos, pero los vídeos de Real Madrid Televisión no imputan ningún delito a árbitros en concreto. Te pueden decir, se ha equivocado en tantas veces contra el Real Madrid, le ha sacado no sé cuántas tarjetas al Real Madrid, hemos perdido no sé cuántos partidos con este árbitro, pero eso no es imputar un delito. O sea que los vídeos de Real Madrid Televisión en realidad no deberían ser objeto cuestionable a nivel de denuncia. O sea, para mí puede ser más o menos legítimos, pero está fuera de toda duda que no incurren en ningún tipo penal, ¿me entendéis? Entonces creo que si hacen ese sindicato para defenderse jurídicamente, será cuando efectivamente un entrenador insinúe que un árbitro se ha equivocado a propósito para perjudicarle literal o directamente. Así que los vídeos de Real Madrid para mí creo que no van en ese sentido y creo que va a ser difícil que puedan hacer algo contra ellos. Digo legalmente hablando, o sea que ellos sabrán lo que quieren, pero desde luego no van por ahí. Y luego ya sabéis que cuando hay una fiesta de este calibre, pues lógicamente todos los tontos, siempre hay algún tonto que se autoinvita y se invita solo a la misma, y en este caso fue el propio Tebas pues atacando, explotando contra Florentino, porque en el fondo de eso es de lo que va. O sea, para él esto es una guerra que es contra Florentino, no quiere saber ninguna otra historia y claro, le faltó tiempo para saltar a la yugular, le faltó tiempo para hablar de que si el fútbol, de que si lo manchan, de que si no sé qué, bueno, en este tuit que lógicamente tenéis por aquí, que efectivamente de alguna manera va como un ataque directo a Florentino, pero Javier Tebas debería saber que es el menos indicado porque gracias a él Dani Olmo está jugando en el Barcelona, está ganando partidos gracias a un error suyo que le debería costar la inhabilitación y que encima ha quedado en ridículo por haber creado un organismo que efectivamente no podía entender de estas inscripciones y que al final le ha dejado muy mal porque ha perdido en los juzgados y probablemente va a volver a perder. Entonces, el hecho de que ahora Tebas vaya contra el Real Madrid o ataque al Real Madrid o ataque a Florentino, sinceramente creo que no era el momento. Tebas debería haber guardado silencio, ser un poquito más comedido y no sacar tanto la patita porque en definitiva él también tiene mucho por lo que callar y espérate tú que al final el señor Tebas no termine inhabilitado y fuera de su propio organismo, de la liga, que lógicamente ya están tardando en mandarlo a freír espárragos precisamente porque es alguien que no tiene ni la autoridad legítima, me refiero a legítima, no tiene autoridad moral, perdón, no legítima, autoridad moral como para hablar de determinados hechos que ocurren en el fútbol porque él es parte de ellos y ahora como vicepresidente de la federación también, así que menos hablar, menos decir, menos elevar la voz, menos señalar con el dedo y más hacer para el bien y para mejorar el fútbol, que eso es lo que tienes que hacer en lugar de andar escribiendo tweets que lógicamente no van a ninguna parte y que son una auténtica vergüenza porque eres un presidente de la liga que representa a los clubes, pero es que además trabajas para los clubes y desde luego atacar a uno de ellos como es el Real Madrid y comportarte con el Real Madrid como si fueras un capo, desde luego no tiene ningún sentido y espero de verdad que al final termines inhabilitado porque te lo mereces. Y espérate porque todo el día matando tontos y siempre hay alguno que termina apareciendo y en este caso fue el Atlético de Madrid y Gilmarín, que lógicamente tenían que dejar lo suyo porque en definitiva, claro, nadie les había dado vela en este entierro, pero ellos se iban a autoinvitar precisamente a una fiesta a la que nadie les había invitado, pero es que ellos son así, ¿vale? O sea, el Atlético de Madrid es un equipo que no gana nada en el campo, que tiene mucho hype siempre, pero que no valen para absolutamente nada y al final para lo único que han quedado y para lo único que valen es para esto, para poner un tuit de mierda en una fiesta que no les corresponde diciendo esto es insoportable, basta de manchar la imagen del fútbol español, esto va acoso arbitral y esto te lo dice quien ni más ni menos acudió a la UEFA para decir que el vídeo estaba editado del doble penalti o doble toque del penalti de Julián Álvarez, que han estado semanas y semanas y semanas tragando con el tema y dando por saco con el tema de la final de Champions, Simeone dejando también entender que está todo comprado, que está todo corrupto, que la UEFA ha clasificado al equipo que quería clasificar. O sea, ellos son los primeros en lanzar todo tipo de mierda hacia los árbitros, pero ahora cuando el Real Madrid reacciona, entonces se ponen la cara enfrente y dicen que si esto va acoso arbitral, cuando son los primeros que tienen una serie de peñas que han denunciado con un informe pericial el vídeo supuestamente editado de la UEFA. O sea, pero vosotros, ¿qué nos vais a contar? ¿Estáis vosotros para dar lecciones? Anda, callaos un poquito, tapaos un poquito, que es de vergüenza lo que tenemos que escuchar precisamente de un equipo que no debería ni abrir la boca precisamente en un sentido en el arbitral, que desde luego están completamente desautorizados porque lo que habéis hecho con la UEFA, con el arbitraje, con el árbitro precisamente de esos cuartos de final contra el Real Madrid es simplemente innombrable, ¿vale? Es indescriptible y el acoso al que le habéis sometido es, vamos, no tiene ningún tipo de precedente. O sea, estáis vosotros como para hablar al Real Madrid de que haga esto o que haga lo otro con los árbitros. Es de absoluta vergüenza que hayan aparecido ahora a levantar la voz sobre algo que no deberían ni hablar, pero ni hablar.